Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos vitoreaneando, hoy excepcionalmente desde Gran Hotel Lacua y euskaldunizando, como apunta mi invitado de hoy, que ya habrán reconocido por la voz y por el día en que estamos, hoy miércoles, Luis Ángel Apraiz. Muy buenas de nuevo, con un año más de experiencia, te recibimos ya. Hoy hacemos el programa número 60. Mira, parece mentira, ¿eh? 60. Número redondo, 60 y 21 más que te contemplan, 81, Sorionak, por cierto, sí, que fue en marzo a principios y tanto, el 1, así que... Aquí estamos. Eso es, y hablas en euskera mucho porque hoy es el tema que vas a tratar. Hoy hablamos de esa única lengua no indoeuropea de la península ibérica, la más antigua de Europa, el euskera, al fin y al cabo. Tan antigua que no se sabe lo antigua que es, caben todas las teorías. El de los apellidos vascos dice 16.000 años, hay otro que dice no, solo 6.000, porque 6.000 fueron las glaciaciones, eso sí que se sabe, y como lur, elur, edur, nieve y tierra. Pero bueno, estos son fantasías, bueno, las maravillosas fantasías del euskera y su misterio. En cualquier caso, eso. Muchos lingüistas afirman el venerable euskera, eso lo decía Fraga, ¿eh? Fraga, no sospechoso de nacionalismo. Euskera, Fraga Iribarne. Diría vascuence, ¿no? No, decía el euskera. Sí, porque él dice que su segundo apellido es Iribarne. Sí, Iribarne es en medio de la ciudad. Uri, Barnean, en medio de la ciudad. ¿Cómo es mi política? En medio del pueblo. Dice, bueno, vamos a hablar en pasado porque está ya es que hasta Fraga en otra dimensión. Está entusiasmado con su euskera, porque su segundo apellido, igual son todos los pares. Sí, en fin. Bueno, dejamos ahí este tema aparte y nos centramos en este idioma por el que algo hizo también otro hombre, historiador, lingüista y tío también, ¿no? Que fue Odón Apraiz Buesa. Algo haría, de hecho hay una ikastola en la ciudad con su nombre, sí. Por lo tanto algo sabrá de... Pues se fue al borde del norte de Álava, fue pueblo por pueblo preguntando quién sabía euskera. Y decía que en Villarreal, antes del 36, claro, al llegar la guerra ya, el euskera estaba prohibido, el que hablaba euskera le ponían el anillo, o le decían habla cristiano. En Villarreal, los abuelos, el año 36 todavía hablaban, pero claro, ya se perdió, se quedó en Aramayona la cosa. Fue investigando, por tanto. Hemos hablado, tú comentabas antes de comenzar, del paisaje, del paisanaje también, el conjunto de paisajes, de edificios. Hemos hablado del paisaje, sus monumentos, del paisanaje, sus hombres ilustres, que eran muchísimos, y ahora hablamos del euskera, que también es Baionatik Bilbora, de Bayona a Bilbao, consolidado, con algunas salidas, como dice Sánchez Albornoz, que dice que Huesca quizá venga de Eusko. Bueno, son teorías. Y por supuesto, algunos vascos fueron a Lérida cuando al valle le llamaron Arán, el Valle de Arán. Exactamente. Y por supuesto en La Rioja hay muchos topónimos vascos. Luego en La Rioja de Logroño. Nos centramos en esos topónimos luego porque hablas ya de un primer plano que vamos a ver, un mapa. El que más me gusta a mí. Lo que es la reconstrucción. Mi mapa favorito. Paleográfica de Trifinium de Treviño, ¿no? Que lo vemos en el plano, pues más o menos centrado ahí en la zona baja y que... Está centrado, está en el punto donde se abrazan los caristios, los bárdulos y los autrigones, los tres pueblos vascos. Eso es porque los romanos Trifinium de hecho llamaban pues, precisamente a eso, a aquel punto donde convergían tres territorios. Es lo que hoy es Besaide, que Vaso significa besoa, es brazo. Entonces, Besaide es el abrazo de las tres provincias vascas. Pues el abrazo de los tres pueblos vascos estaba en Trifinium, nuestro Treviño. Eso, como dices, los austrigones, caristios y bárdulos, y luego a la derecha pues se sumaban los vascones, Navarra, sí, eso es, los navarricos, que ahí estaban. ¿Por qué dices que es tu favorito este plano? ¿Qué es lo que destacas de Bueno, él? Como mi tema favorito es Treviño, el que Trifinium sea la conjunción de todos los pueblos vascos. Y es muy curioso, y marco ahí el borde rojo, ¿sí? Que a partir del Nervión y del Vallas no llegó el euskera. No llegó el euskera porque en Valpuesto nació el castellano y lo frenó. Y bueno, cada uno en su sitio. Ya sabemos que no hay topónimos vascos en Valdegovía. Solo hay un pueblo, Basabe, y me dijo nada menos que vicepresidente de Escachandía, Enrique Kenner, solo hay un pueblo, Basabe, que es vasco, Baso B, debajo del bosque. Basagoite sería lo contrario. Es que los topónimos vascos... Es que dijo un
político de Unidad Alavesa. En Álava nunca se habla euskera, por favor. Están todos los topónimos en euskera. Podemos ir traduciendo pueblo a pueblo. Bueno, todos estos planos en concreto están en un libro que has encontrado que tiene ese conflicto lingüístico en Euskadi, ¿no? De Martín Ugalde, y del que traes la portada, un libro publicado por la Real Academia de la Lengua Vasca, como mencionas, es toda la historia del euskera. Y donde aparece pues esta historia y lógicamente documentada con los planos. Todos los mapas y el repliegue. Y mencionabas un río que actuaba un poco de frontera, está el río Nervión por un lado, el río Bayas, que son, como decías, el final de la extensión del euskera, hasta ahí llegaba. Ahí están todos los topónimos, ahí está Unza y Belunza, el B aparece otra vez debajo de, ahí está Anda y Andagoya encima de, y sin embargo al otro lado, ya digo, solo está Basabe. Y lo que es curioso es eso, que siga habiendo topónimos en provincias que no son de Euskal Herria, ¿no? Sí, bueno, es que hasta finales del siglo XIX los vascos éramos pocos y viajeros. Y los vascos viajaban, iban a América, ¿verdad? Por eso el alcalde de Boise era el único de capital de provincia vasca que hablaba euskera, ¿no? Los pastores que fueron a América y los vascos emigraron, y por eso hay topónimos, y lo dice el hombre que más sabe de esto, Sánchez Albornoz, presidente del exilio, que hay topónimos vascos por toda España. Y Vice es Elche, y viene de Iri. O sea, hasta Elche llegaron los vascos a poner el nombre. Otro libro del que te has nutrido es este diccionario etimológico de apellidos vascos. Sí, ahí salen todas las etimologías. Escrito, ahí vemos, firmado en Narvarte, Nicanor Narvarte Iraola. Y aquí habla de que los vascones invadieron pacíficamente a los bárdulos que habitaban Guipúzcoa. Es que los vascos estaban en Navarra. Cuando en Navarra se rasgan las vestiduras porque se habla en euskera, por lo menos dejan de decir Gora San Fermín, ¿no? Pero es que los vascos estaban en Navarra. San Francisco Javier no sabía castellano y para ir a Filipinas aprendió castellano. Francisco Hachu Azpilicueta, San Francisco Javier hablaba euskera, los navarros hablaban euskera. Esta primera página, me imagino, del diccionario, ¿no? Donde habla de la etimología y de todo lo que compone lo que vemos en el libro, el significado de los apellidos, euskera, también de los árboles, de todo. Llegando hasta el Nervión, sí. Y vemos, siguiendo hablando en planos y en mapas, que desde el siglo I hasta el XX, pues vamos aquí en la influencia del euskera. Mapa aproximado. Es como una onda, una onda, se tira una piedra, salen las ondas. Esto es al revés, como el euskera ha ido replegándose. Las líneas gruesas negras marcarían lo que hasta dónde llegaba el euskera. O sea, en el siglo I, la primera, la más grande, la que vemos que abarca tanto, que llega hasta Zaragoza. Y si Huesca viene de Eusko, pues ese es el residuo. Pero en fin, esto es un Luego poco... ya se va acotando en el siglo X, en el XVI, en el XX, y ya ven que en el XX, bueno, pues casi solo abarca... Hasta encerrarse en Aramayona, únicamente en Álava. Sí, en cuanto a lo que corresponde a Álava, vemos ese último cerco que solo incluye esa zona que dices. Y por supuesto no pasa del Nervión, o sea, Balmaseda no se habla euskera. Y luego las encartaciones de Vizcaya no se habla euskera. Luego Julio Caro Baroja aporta otro euskera ya de la edad moderna. Y también vemos pues, un poco la misma evolución, como dices. Se ve la retirada en Navarra, lo que pasa es que Navarra es más grande, entonces la zona del Bastán, Elizondo, ahí hay unos pueblos con unos topónimos preciosos, ¿no? Lecumberri, el lugar nuevo. Volviendo al tío Don, como tú lo mencionas, lógicamente, todos sus estudios pues los fue mostrando en planos, y hay otro aquí de estos planos, también por colores, que vemos pues cómo fue el vascuence en Álava. Hasta que en 1850 queda un borde, que son los caseríos vecinos con Vizcaya y con Guipúzcoa, sobre todo con Vizcaya y Aramayona. Y ya digo, Villarreal, en 1850, solo los abuelos que habían vivido antes de la guerra hablaban euskera. Hoy habla la mitad. En Villarreal de Álava, legutiano, la mitad hablan euskera. Bueno, ha habido una recuperación. Se podría decir, algunos lo dirán, que esa situación aquí en Álava, con respecto a Guipúzcoa y a Vizcaya, hace pues, que los alaveses sean menos vascos, pero hay una teoría que lo Somos la mesa de los del sur, que decían en 8 apellidos vascos. Ahí están los del sur. Y dicen, los andaluces, no, los de Vitoria. Los de Álava, eso es. Pero hay una explicación que dio Javier Landaburu, ¿verdad? Javier Landaburu, en su libro, que ha dicho Iñaki Anasagasti,
que es el libro que mejor define el nacionalismo vasco. Sí, Y lo dice un alavés. Es la causa del pueblo vasco, ¿no? Que Esa, la causa del pueblo vasco. Sí. No habla de independencia, habla de otras muchas cosas. Vemos el perfil de ese libro y además una foto que ya hemos visto en otras ocasiones. Sí. Ahora vamos a ver ambas. Como Javier Landaburu está con los Lendakaris, está con el Premio Nobel de Literatura. Eso es, ahí está su libro y ahí está a continuación él también con el resto, bueno, junto con eminencias, ¿no? Dices, con el Premio Nobel de Literatura François Mauriac y Landaburu a la derecha Lindía, arriba del todo. Que es el que fue al Vaticano a explicar el problema vasco, porque había mandado Franco antes a sus cardenales nombrados por él. Bueno, ¿y qué hablaremos cuenta, otro día de Landaburu? eso. Que querías, creo, leer Pues claro, algo en concreto. De que los alaveses, esos somos los de la Mesa del Sur, dijo, y esto Ana Sagasti y Arzalluz han dicho que están totalmente de acuerdo con lo que dice Landaburu. ¿Qué dice? ¿Qué escribió Landaburu? Las oleadas de la existencia histórica han hecho de Álava la fortaleza, la barrera adelantada de la civilización vasca. Por las acometidas que sufrió, por lo que ella se desgastó en la común empresa, aún podéis seguir llamando escoldunes hermanos de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Casi nada. O sea que Los maquetos, de segunda gama, nada, ¿no? que no tenemos el euskera como lengua fácil, habitual, conocemos muchas cosas, pero no tenemos facilidad para hablarlo. Hemos sido la barrera, la frontera que permite a los vizcaínos, guipuzcoanos y navarros seguir siendo euskaldunes, por lo que Álava luchó y defendió. Bueno, pues ahí queda la tesis y este pequeño resumen de lo que es el euskera, como mencionas, desde Bayona a Bilbao, como diría la canción, Bayonatik Bilbora y hasta la Sierra de Cantabria. Hasta la Sierra de Cantabria, eso es. Y casi toda Navarra. Bueno, y ahora nos centramos en la respuesta que dejabas, esa pregunta en el aire las semanas anteriores. Sí. La respuesta, bueno, ya la vamos a desvelar. La pregunta primero la recordamos, era qué jugador de fútbol del Deportivo Alavés fue récordman de Álava juvenil de salto de altura. Sí. Y has aportado tú una foto. Bueno, esta foto, como la que sacamos en su día, como la que sacamos un día de Mary, es del libro, hay que decir dónde las hemos sacado, de Emilio Quílez. Y aquí está, entre todos está la respuesta, que por cierto la vamos a decir, es Nacho Zenda y está entre. La respuesta es Ignacio Moraza Ruiz de Zenda. Más concretamente. El tema es que en el libro de oro de García, donde aparecen los récords, figura como Moraza, o sea, como atleta era Moraza, pero su nombre de guerra futbolero era Ocenta. El de madre. ¿Y dónde está? ¿En la foto de grupo que vamos a volver a ver? Bueno, veo en la primera de pie. Con el número 1 está Ocenta. Vale, entonces está en la segunda fila y es el segundo, ese que tiene un numerito 1. Porque yo veo aquí a Zubi, ¿no? El número 2 está Zubi con mucho pelo. Arriba del todo a la derecha, ahí el segundo. El portero del Alavés de tercera división. Mira lo que majo. Andoni Zubizarreta. Aquí está otro chiquitín. Si hemos localizado a Zenda, que está en la segunda fila, el segundo, el cuarto es Señor. Y abajo del todo, agachados, el tercero por la derecha, López Recarte. Vaya equipo. Son unos niños, todos jovencitos. Pues sí. Hay cantera. Lo que pasa es que, claro, todos se fueron, ¿no? Como el Chingurri y Valverde, todos se fueron. Eso decías, las pues figuras que se nos fueron. Este jugador, Ocenda, a la postre también entrenador, pues fue también récordman de Álava de salto de altura. De salto de altura. Y en las entrevistas que hace Emilio Quílez, hizo unas entrevistas, ya ha hecho un libro, habla de Quincoces, en fin, de todos los grandes del Alavés, pues aparece Ocenta diciendo cómo era saltador de altura, que saltó unos 76, fue el récord juvenil, que se lo quitó a mi hermano. Y llegó a saltar un 82, pero como no había jueces, no se puede. Tiene que haber notarios para batir récords. Bueno, luego lo que también llegó, como decíamos, en fútbol, aparte de como jugador, fue a entrenar al Alavés en 2009-2010. Te datos, te dije, hombre, no quiero dar más datos, porque si digo, ha llegado a entrenar al Alavés, ha sido segundo entrenador, ha jugado en primera división en el Santander, claro, si decimos eso, Ocenta, claro. Bueno, vas a lanzar otra continuación, pero antes, ya que estamos hablando glorioso, supongo que estarás contento con los últimos resultados y acontecimientos, ¿no?, con respecto al club. Hemos comentado que el Alavés, que en 68 años, 6 temporadas, no ganó más que 4 partidos fuera, ahora ha ganado 7 de tirón. Fíjate, casi nada al aparato. El Alavés de Ciriaco, Quincoces y de aquellas defensas que teníamos, la Rañaga, la Raga.
nada, salían a por el empatillo, no ganaban nunca. Pues el otro día en Málaga, esto de En entrenador 68 nuevo... años, 4 partidos se ganaron fuera, y de los 4, 3 bajaron a la segunda división. O sea que ganó a los malos malísimos. Y luego ganó también el Sevilla, ¿no? Solo ganó el Sevilla. Que digo que el otro día esto del entrenador nuevo, victoria segura, con Mitchell no funcionó en Málaga, afortunadamente para nosotros. Nos quejamos de la mala suerte en la primera vuelta en Sevilla y en Valencia, lo dijimos. Esta vez hemos tenido una suerte. Eso es lo bueno de la Liga, que la suerte y los errores arbitrales se completan. Bueno, pues... Lo malo es cuando te eliminan en la Copa. Pero eso no ha ocurrido todavía. Eso no ha ocurrido. Y veremos si ocurre o no, que estamos ahí en la final. Ocurrió alguna vez por mala suerte con el Zaragoza en el último minuto. Nos quedamos sin jugar la final. Vamos con la pregunta que quieres dejar para el próximo día. Esta es arquitectónica, esta ya no es futbolera. Y que habla de 4 edificios vitorianos así importantes, ¿no? Significativos. Sí. ¿Y qué preguntas acerca de ellos? Sí, que esos edificios fueron transformados. Y yo he leído que si Vitoria es la capital de la Comunidad Autónoma Vasca es porque teníamos edificios para recibir. Y entonces preguntas que qué destino tuvieron 4 edificios significativos. 4 edificios muy significativos que luego son edificios muy significativos. En el momento en que Vitoria se convierte en la capital de la Comunidad Autónoma. En la capital de la Comunidad Autónoma, porque teníamos edificios para recibir a las distintas instituciones. No los vamos a decir porque marcamos la pista. Y entonces dejaron de ser... Y también se decía eso, como Álava es menos nacionalista, menos vasca, menos vasquista, cosa que Landaburu ha demostrado que no, pues le damos la capital y así se sienten más vascos los vitorianos. Bueno, pues nada, la capital. Pero bueno, las elecciones han dado triunfo al nacionalismo en ayuntamiento y diputación casi siempre. Pues nos vamos no a somos ir, los del sur, ¿no? Nos vamos a ir ya, en si te parece, despectivo, Luis Ángel. Ya hemos hablado de euskera, de fútbol, incluso de política, lo que haga falta aquí con Luis Ángel Apray. Y volveremos a seguir hablando, veremos dónde en próximos días. Gracias por acompañarnos y nada. Queremos hablar concretando muy poco, pero diciendo muchas cosas. Vale, ahí intentamos cada semana hacerlo. Muchas gracias, Luis Ángel, lo dicho, y a pasar buena semana y nos seguimos viendo. Vitorianeando. Hablamos de la arquitectura moderna. Tenemos un premio Nobel de arquitectura, que es el Pritzker, que es Rafa Moneo, que ha hecho en Vitoria la urbanización de las Conchas y lo de los pintores. Es una obra maestra de un premio Nobel. Así que hay que hablar de ella. Eso no se sabe en Vitoria. Lo demostraremos. Pues gracias. A ver si podemos hacerlo en el sitio. A ver, lo intentaremos. Gracias a ustedes por estar ahí y nada, sigan disfrutando de lo que queda de día. Nos seguimos viendo por aquí Vitorianeando. Les dejo con el resto de programación de VTV.